Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver el teorema de Taylor para el caso de funciones multivariables. Entonces vamos a hacer un breve recordatorio de cómo es este teorema en una variable. Bueno, pues lo que nos dice es que van a existir ciertas funciones donde estas funciones vienen determinadas por un estudio en el tema de series, que yo todavía no he subido nada respecto de este tema en el canal, ya lo haré en un futuro, pero bueno, o sea, que sepáis que las funciones que podemos poner expresadas como series de potencias no son todas, sino que son algunas, tienen que cumplir ciertas condiciones y esas condiciones nos las da este estudio que os digo. De todas formas, las funciones más típicas y más importantes se pueden poner como serie de Taylor. Así que, bueno, para nosotros en física nos van a valer casi todas las que veamos. Entonces, lo que nos dice es que una serie puede expresarse como el sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de la derivada enésima de la función evaluada en un punto, pues vamos a llamarle x sub 0, donde este punto x sub 0 es donde la serie de Taylor va a estar centrada, ¿de acuerdo? Y dividido entre n factorial por x menos x sub 0 elevado a n. Lo de que esté centrada, pues es porque, por ejemplo, si tenemos una función que hace, que hace algo de este estilo en un par de ejes, por ejemplo, una curva rara, así, pues no da igual que nosotros empecemos a construir la serie en torno a este punto de aquí, en torno a este x sub 0, por ejemplo, que en torno pues a este punto de aquí, ¿de acuerdo? Variará bastante todo el tema de pues los elementos de la serie, pues en concreto seguramente varían los términos de la derivada, ¿vale? Bueno, pues vamos ahora a hacer un intento de extrapolar esta ecuación al caso multivariable, o sea, series de Taylor multivariables, donde con multivariables lo que me refiero es que estas funciones son funciones escalares de variable vectorial, ¿de acuerdo? Pues en concreto, como todas las que llevo poniendo de ejemplo en el tema del cálculo multivariable, pues funciones de R2 a R, o sea, mejor dicho, de subconjuntos de R2 a subconjuntos de R, ¿vale? Pero bueno, en general, de Rn a R. Entonces, aquí, pues lo que tenemos que hacer será poner como vectorial el argumento de la función, o sea, f de x vector. Entonces, vamos igual, pues ponemos el sumatorio desde n a 0, o sea, perdón, desde n igual a 0 a infinito, y ahora nos topamos con el primer problema, que es las derivadas de una función vectorial pues vienen dadas, nosotros sabemos que, bueno, que el gradiente nos codifica las derivadas de primer orden en forma de vector, o que la matriz diferencial nos las codifica en forma de matriz fila. Entonces, pues bueno, vamos a poner de momento una D, queriendo decir que, bueno, que hemos visto el caso para una dimensión y de momento, pues lo dejamos así. La matriz diferencial a ver, voy a ponerlo un poquito más aquí, para que ahora me quepa aquí la función, la matriz diferencial de f evaluado en un punto, donde ese punto x sub 0 es un vector ahora, dividido todo entre n factorial y multiplicado por x vector menos x sub 0 vector elevado a n. Bueno, pues vamos a expandir la serie de Taylor de una variable y vamos a intentar también buscar semejanzas. Vale, esta nosotros sabemos que el primer término es f de x0, perdón, aquí no va el vector, f de x0, más la derivada de f respecto a x evaluada en x0 por x menos x0, más la segunda derivada de f respecto
de x al cuadrado por, o sea, evaluado en x0 por x menos x sub 0 al cuadrado y así, diríamos hasta el infinito. Vale. Bueno, pues la serie de Taylor es multivariable, pues el primer término, este ya lo sabemos, es simplemente ponerlo en forma vectorial. El segundo término, pues vendrá dado por la matriz diferencial de orden 1, que es la matriz diferencial a secas, pues esa será, vamos a poner la matriz diferencial de f evaluado en x0 vector por x menos x0. Y hasta aquí todo bien, porque si os dais cuenta, de momento, hasta donde hemos llegado aquí, tenemos la ecuación de un plano tangente. Entonces, eso ya lo habíamos visto en capítulos de la lista de reproducción y de hecho, pues es igual que la de una variable que, si os dais cuenta, hasta aquí, el primer término, el de orden 1, pues lo que es la función igualada a esto, que es la ecuación de la recta tangente en el punto de x sub 0, ¿vale? Entonces es normal que al extrapolarlo a dimensión la que sea, pues si, por ejemplo, cogemos dimensión 2, pues hasta el primer término lo que sea es el plano tangente a la función. Vale. Y es ahora donde viene el problema, porque ¿cómo ponemos el segundo término? Está claro que tiene que ser una matriz diferencial de orden 2, por ejemplo, de esta manera, f de x0 multiplicado por x menos x0 al cuadrado. Pero al elevar esto al cuadrado se pierde el carácter vectorial. Por lo tanto, está claro que esta matriz diferencial de orden 2 no puede ser un vector, porque entonces, o sea, nosotros aquí tenemos que tener como resultado una función que es un número real, ¿de acuerdo? Por mucho que la variable sea vectorial. Entonces, aquí, pues, por ejemplo, tenemos la matriz diferencial que multiplicada, o sea, esta matriz, o por ejemplo, pues si no queréis ponerlo como una matriz, podéis ponerlo como el gradiente, ¿de acuerdo? Pero esta matriz en todo caso sería derivada parcial de f respecto a x y aquí derivada parcial de f respecto a y, multiplicado por este vector que sería x menos x sub 0 en la primera componente e y menos y sub 0 en la segunda, o sea, esto para el caso de R2, pues al multiplicar esto ya perdemos el carácter vectorial, ¿de acuerdo? Igual que si en vez de llamarlo como la matriz diferencial, pues usáramos la notación del gradiente, que sería, o sea, estoy sustituyendo todo este término de aquí, pues poner el gradiente de la función evaluado en x0, producto escalar, x menos x0. O si lo queremos poner por coordenadas, pues x menos x0 en la primera y menos y0 en la segunda. Entonces, al multiplicar las derivadas, o sea, el gradiente de la función, que es un vector también de dos componentes, o sea, esto a su vez es derivada de f, o sea, parcial f respecto a x, parcial f respecto de y, al multiplicarlo escalarmente por este vector, pues se pierde el carácter vectorial, ¿vale? Entonces, lo que nos queda claro es que en el segundo término, pues no puede ser una matriz fila. Tendrá que ser, en todo caso, algo distinto. No sabemos de momento el qué. Bueno, pues si siguiéramos intentando analizar términos, pues veríamos que tendríamos también más problemas, porque aquí el siguiente pues es 1 entre 3 factorial por la matriz diferencial de tercer orden, que ni idea de qué puede ser esto, evaluado en x0, y ahora lo que tenemos es x menos x0 elevado al cubo. Pero esto, al hacer al elevarlo al cuadrado, pues es de alguna manera como hacer es el módulo al cuadrado del producto escalar de este vector. Pero volverlo a elevar al cubo,
pues ya no sabemos qué significa esto, porque otra vez le volveríamos a dar carácter vectorial. Entonces significa que ahora la matriz diferencial de orden 3 tiene que ser un vector. Pero si estas matrices, la de orden 2 y la de orden 3, codifican las derivadas de esta de segundo orden y esta de tercer orden, también nos puede surgir la pregunta de dónde colocamos, porque muy bien, o sea, por ejemplo, la derivada de segundo orden de f respecto a la variable x, muy bien, la de segundo orden de la función respecto a la variable y, muy bien, pero las otras, ¿dónde las ponemos? O sea, segunda derivada de x y de y la segunda derivada de y luego x, donde estas dos derivadas generalmente suelen ser intercambiables, o sea, derivar respecto a una variable primero y luego respecto de la otra, en funciones que son diferenciables o suaves, que se llaman, da igual, es lo mismo, ¿de acuerdo? Eso es lo que se llama el teorema de Schwartz. Pero cuidado porque hay funciones en las que no, ¿de acuerdo? En funciones en concreto que no sean diferenciables, esto no vale. Así que para darle generalidad, pues mantenemos la separación a la hora de trabajar y nos quitamos de líos. Bueno, entonces lo que nos ha quedado claro es que tenemos un problema y así simplemente extrapolando el caso de una dimensión al caso multivariable, pues no es tan fácil como nos pensamos, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hacer os voy a enseñar para introducir la matriz hessiana, os voy a enseñar un cálculo en el que hacer el gradiente de una función, pues esto ya hemos visto que es exactamente, se define como calcular la matriz diferencial de la función, donde esta matriz diferencial acabamos de ver que es la derivada respecto a x1, voy a ponerlo ahora con esta notación, y la derivada respecto a la segunda variable en una matriz fila. Entonces se nos ocurre que a lo mejor para guiarnos pues podríamos usar este tipo de notación y decir que vamos a llamar a esta derivada entera como una D, puesto que la matriz es la D, se simboliza con una D mayúscula sobre la función f, y vamos a ponerle un subíndice que va a marcar la coordenada respecto a la cual estamos derivando. Y no solo eso, sino que el número de veces que repitamos el índice significará las veces que estamos derivando respecto a tal coordenada. Pues, por ejemplo, como aquí hemos derivado una vez respecto a la coordenada 1, pues pondremos la d con un subíndice 1. Y aquí en el otro término, pues pondremos la d con un subíndice 2. Muy bien. Pues siguiendo este hilo, vamos a intentar ver qué sería calcular pues algo parecido al gradiente, no al cuadrado, pero con esta notación lo que quiero decir es como al gradiente aplicado dos veces. A ver si así de alguna manera pueden aparecer las derivadas de segundo orden. Pues entonces a esto le llamaremos la matriz d al cuadrado aplicado sobre f. Y aquí se nos ocurre que podemos hacer lo siguiente. Podemos poner en una matriz columna la matriz diferencial, o sea, la matriz diferencial traspuesta, de forma que tengamos aquí parcial de f respecto a x1 y aquí abajo parcial de f respecto, a ver por qué no me va a caber el paréntesis, voy a copiar esto y ahora lo hago, y aquí abajo la derivada parcial de f respecto a x2, vale, tenemos aquí esta matriz, y multiplicarla por ella misma, pero en fila, o sea, por la matriz diferencial. De hecho, voy a hacer un copia-pega aquí arriba y así no escribo tanto. Vale. Entonces, ¿qué podemos obtener? Bueno, pues vais a ver que vamos a obtener la matriz hessiana, os voy haciendo el spoiler, pero algo muy importante es que este tipo de producto de matrices se llama producto directo, ¿vale?
Esto es lo que se utiliza mucho pues, para calcular lo que se llaman tensores. ¿De acuerdo? Se cogen objetos de rango 1, en este caso porque estas matrices son vectores, y al multiplicarlos entre sí creamos un objeto que es de rango 2. O sea, es como un inverso del producto escalar. Con el producto escalar multiplicamos dos vectores, que es el objeto de rango 1, y nos devuelve un número, que sería el objeto de rango 0, y al hacer este producto, pues nos devuelve un objeto de rango 2, de mayor rango. Bueno, pues pero esto se multiplica exactamente igual que la multiplicación de matrices. Lo que pasa que ahora, pues vamos a tener, voy a poner una así grande, pues derivada parcial de respecto a x1 por parcial respecto a x1, pues parcial dos veces respecto de x1 al cuadrado, parcial respecto a x1 por parcial respecto a x2, o sea que ya vemos que empiezan a aparecer por aquí esas derivadas que antes no sabíamos cómo hacer que aparecieran. Entonces hemos dicho pues parcial de x1, parcial de x2, donde aquí en este caso la primera derivada que se aplica es respecto a x2, ¿de acuerdo? O sea, es la que más cerca está, por decirlo de alguna manera, de la función, o sea, de aquí en el lado derecho. Luego nos iríamos a la otra fila, parcial respecto a x2, parcial respecto a x1, o sea, dos veces parcial respecto a x2, parcial respecto a x1, y ahora, pues parcial respecto a x2 dos veces. Vale. Y además os dais cuenta que así ocurre, nos queda estructurada esta matriz como la matriz jacobiana, que si os acordáis, en las columnas pues iban las derivadas respecto a una misma coordenada. Pues aquí no es del todo así porque mezcla derivadas, pero si veis en la primera columna las primeras derivadas, o sea, en las que son derivadas respecto a una sola variable, pues es x1, pero las que mezclan derivadas de dos coordenadas distintas, la que primero se aplica es la que está a la derecha, que es la de x1, ¿vale? Y lo mismo aquí en esta columna, es la de la coordenada 2, la que primero se hace aquí es la de la coordenada 2, ¿vale? Bueno, pues a esta matriz se le da un nombre propio y esta es la matriz hessiana, que en todo el tema de extremos de una función, de máximos y mínimos, de extremos absolutos o relativos, pues esta matriz lleva codificada mucha información que con ciertas operaciones pues podemos extraer de ella. Bueno, pues aquí igual que hemos hecho antes, pues podemos, se nos ocurre llamar a esta matriz, a sus elementos con una D, donde pues en esta tendremos que hemos hecho una derivada respecto a 1 y luego otra derivada respecto a 1, ¿vale? A la coordenada 1, x sub 1 quiero decir. Aquí en esta de aquí pues hemos hecho una respecto a 1 y respecto a 2, aunque la que primero se aplica es la del índice de la derecha, pero para que en este orden, pues simboliza este orden también. Aquí al revés, respecto 2 y luego 1, y aquí de 2, 2. Vale. Pues la historia es que cuando quisiéramos calcular la de orden 3, o sea, lo que sería el gradiente elevado, aplicar el gradiente tres veces, o la matriz diferencial de orden 3, pues ya no tenemos ni idea, porque lo que sabemos es que estos elementos van a ser del tipo D con tres subíndices, con una I, una J y una K, donde I va a ir de 1, o sea, I puede tomar valores de o sea, o 1 o 2, donde J puede tomar valores también 1 o 2, y donde K puede tomar valores 1 o 2. Entonces, la historia es que si intentamos montar esto en una matriz, pues nos damos cuenta de lo siguiente, que, por ejemplo, si ponemos
a ver, es que no me va a caber aquí. Voy a ponerla por aquí momentáneamente. Si dijéramos que vamos a intentar seguir un orden de forma que en la primera fila pongamos todas las derivadas que aparece primero un 1 aquí, pues tenemos la 1, 1, 1, la 1, 1, 2, la 1, 2, 1 y la 1, 2, 2. Si nos vamos a la segunda fila, pues pondremos las que empiecen por 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2. De forma que, ¿cómo organizamos esta matriz? De forma que sea cuadrada y pueda multiplicar a un vector. O a un vector, o bueno, ahora más adelante vamos a ver que hay una forma en concreto para la matriz hessiana de multiplicar el vector elevado al cuadrado, ¿vale? Que es lo que se llama una forma cuadrática. Pero, por ejemplo, esta matriz, pues no nos queda claro cómo organizarla, porque aunque cogiéramos una columna y la pusiéramos como fila, nos sigue quedando un hueco libre entonces para cubrir un término. Entonces, aquí lo que ocurre es que el objeto correspondiente a la matriz diferencial de orden 3, pues es un tensor. Entonces, esto es como una especie de, o se puede visualizar, en concreto este, porque es el de rango 3, el que tiene 3 subíndices, pues se puede imaginar como una matriz tridimensional, donde aquí tendríamos como una especie de cubo con estos elementos en cada una de las esquinas, ¿vale? Entonces, no hay una operación para multiplicar este tipo de objeto visualizado de esta forma, así como un objeto geométrico. Hay formas de multiplicarlo, pues, en cálculo tensorial, pues con todo el tema de los índices y tal, pero bueno, eso de momento no nos va a hacer falta porque vamos ahora a hacer un cálculo en el que vamos a demostrar cuál es la fórmula que nos va a guiar y nos va a dar una receta correcta para calcular la serie de Taylor en el caso de funciones multivariables. Vale, he dejado por aquí a la derecha la matriz hessiana de orden 2, simplemente pues porque como ha aparecido, pues para que la vayáis conociendo. Ya en otro capítulo pues hablaré de los extremos condicionados con el teorema de Lagrange, o sea, con los multiplicadores de Lagrange y los máximos y mínimos absolutos y relativos. Bueno, entonces aquí vamos a definir dos funciones para empezar a demostrar el teorema. Una va a ser f, es una función escalar que va a ir de R2 a R. Y luego vamos a definir una función que va a ser R, que va a ser una función vectorial que va a ir de R a R2. Vale, entonces vamos a pasar a definir estas dos funciones, pues en concreto f va a ser una función de la variable vectorial x, que en este caso, pues como es R2, pues va a ser f de x1 y de x2. Vale. Y bueno, a esto podríamos llamarle z, como se suele hacer siempre, pero bueno, vamos a dejarlo así para que aparezcan las menos letras posibles, porque si no el cálculo se puede hacer bastante lioso. De hecho, si lo veis por ahí en internet en algún lado, es que no se entiende nada, así que voy a intentar ser lo más conciso posible. Y luego tenemos R, que va a estar definida como una función de t. Entonces, esto va a ser, en concreto, pues x0 vector más u vector por t. Nosotros lo definimos así. Entonces, esta función le damos en su argumento un escalar, t, y nos devuelve un vector, como estáis viendo aquí en esta ecuación.
Vale, entonces a r de t, yo lo que digo es que a todo esto lo voy a definir también como x. ¿Por qué? Pues porque voy a componer f con r de forma que lo que sale de la función r se lo voy a dar de comer a la función f. Entonces, lo que sale de la función r de t lo llamo x y así no nos confundimos y sabremos que siempre tendremos que poner lo que salga de aquí dentro de la función f. Esto, pues como digo, en internet empiezan a dar aquí nombres con otras letras y al final hay un cacao bastante serio. Entonces, lo que os digo es que f compuesto con r, pues esto es f de r que depende de t y esto, pues puesto así queda x1 de t, x2 de t. Vale. Donde aquí x1 que depende de t, pues será una función que entonces será pues x sub 0, pero la coordenada 1 más u sub 1 por t. Y x sub 2 que depende de t, pues este será x sub 0, la componente 2, más u2 por t. Muy bien. Aquí podríamos calcular también, porque nos va a venir muy bien, las derivadas, o sea, podríamos venir por aquí y ya de paso pues decir que la derivada de la componente 1 respecto a t, pues esto es igual a u1 y que la derivada de la componente 2 respecto a t pues es u2. De forma que si componemos el vector r punto, pues obtenemos u1, u2. O sea, el vector u. Vale, pues pues a todo esto, como la función f nos tiene que dar un escalar, porque así la hemos definido nosotros, pues vamos a darle un nombre nuevo a la composición, y voy a ponerlo aquí delante. Vamos a darle un nombre nuevo a esta composición y vamos a decir que a esto lo llamamos g. A ver, esta g me ha salido un poco rara, así. A esto lo llamamos g, o lo definimos como g de t. De forma que la función f pues hará una transformación sobre el vector de forma que nos devuelva un escalar. Por ejemplo, si vamos a imaginar pues que f es x1 al cuadrado entre x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. Entonces, cuando hagamos la composición, o sea, g de t, que será f compuesto con r de t, pues esto lo que será es en x1 su función, o sea, tendremos x0, la componente 1, más 1 por t elevado al cuadrado, entre esto mismo más esta componente 2 elevada al cuadrado, ¿vale? Aquí ya no lo escribo porque yo creo que queda claro. Entonces, pues todo esto será una función solo de t que cuando sustituyamos o evaluemos, pues nos dará un número real. Vale, pues vamos a comenzar ya con lo divertido, porque va a ser preguntarnos cómo es la derivada de la función g. Voy a marcar las derivadas con primas, ¿vale? Con comas, para no confundir, vamos a dejar el punto solo reservado para esta función, ¿vale? Entonces, a ver, g es esta función, ¿de acuerdo? Entonces, cuando derivemos, o sea, esta función depende de t, por lo tanto, derivarla es derivar g respecto de t.
Pero G, visto como la composición, depende antes de x1 y de x2 que de t. Por lo tanto, aquí hay que aplicar la regla de la cadena, de forma que vamos a tener parcial f respecto a x1 por la derivada de x1 respecto de t más parcial f respecto a x2 por la derivada de x2 respecto de t. Entonces, esto de aquí y esto de aquí, pues ya hemos visto que lo hemos llamado a este primero x1 punto y a este otro x2 punto. Y que esto podemos separarlo en un producto escalar, donde en un vector organizamos las derivadas parciales y en el otro pues organizamos estas derivadas, o sea, x1 punto, x2 punto. Vale. Y esto pues no es más que el gradiente. El gradiente de la función f, que depende de x, producto escalar, el vector r punto, que depende de t. Vale, pues vamos a calcular ahora la segunda derivada de g. O sea, g' de t. Vale, entonces, esto lo que será es derivar respecto de t otra vez la derivada de g respecto a t. Y la derivada de g respecto a t, pues es esto que habíamos calculado, o sea, esto de aquí. Así que, bueno, no puedo hacer el copia-pega porque como he puesto estas historias, entonces lo que tendremos es la derivada respecto a t de este paréntesis de parcial de f respecto a x1 por derivada de x1 respecto de t más parcial de f respecto a x2 derivada de x2 respecto de t. Muy bien. Entonces, cuando entre este diferencial, o sea, perdón, esta derivada respecto a t, aquí y aquí, vamos a poder hacer una cosa que es sacar la derivada parcial, tanto aquí como aquí, dejarla esperando y hacer la derivada respecto a t. O sea, lo que os estoy diciendo es que esto va a ser derivada parcial respecto a x1 de derivada de f respecto de t por x1 punto, ¿vale? Voy a ponerlo así para no escribir ya toda la derivada. Más, aquí sacamos la derivada respecto a x2, la derivada parcial, que queda esperando, y derivamos f respecto de t, y aquí va multiplicado por x2 punto. Vale. x1 punto y x2 punto, recordad que son constantes, ¿vale? O sea, aquí arriba lo hemos determinado. Por lo tanto, o sea, aquí no hay que hacer ni derivada del producto ni nada, ¿vale? Bueno, pues aquí lo que vamos a tener pues es que la derivada de f respecto a t, pues ya habíamos calculado lo que era. Entonces, pondremos la derivada parcial respecto a x1 y derivar f respecto a t, pues hay que aplicar la regla de la cadena otra vez, derivada de f respecto a x1 por derivada de x1 respecto a t, que ya pongo directamente x1 punto, más parcial f respecto a x2 por x2 punto. Y aquí teníamos a la derecha multiplicando x1 punto. Vale. Y el segundo paréntesis pues será exactamente lo mismo, así que voy a hacer un copia-pega, lo único que la derivada que tenemos que hacer, o la derivada que queda esperando es respecto a la coordenada 2,
Y esto, lo que está multiplicando por la derecha, es x2 punto. Vale. Pues ahora vamos a sustituir x1 punto y x2 punto por u1 y u2 y entramos la derivada, que como se quedó esperando por la izquierda, pues la coordenada, en el caso de no coincidir con la otra derivada, pues se queda a la izquierda, ¿de acuerdo? Sabéis que aquí hay una derivada respecto de x2, pues cuando entre esta derivada respecto de x1, obtendremos este término del hessiano. Primero la derivada respecto a x2, luego la derivada respecto a x1, ¿vale? Mantendremos el orden de que entramos por la izquierda. Bueno, pues aquí tendremos. Voy a poner de hecho el u1 delante, ¿vale? u1, segunda derivada de f respecto a x1 al cuadrado, más y de hecho aquí va multiplicado 1 dos veces, así que este que aparece aquí más este otro, que está fuera por la derecha, así que dejadme que lo ponga, que en vez de ponerlo al cuadrado, lo ponga dos veces. Ahora vamos a tener u1, no, el siguiente término es u2, u1 por segunda derivada de f. Primero, o sea, aquí pondremos parcial 1, aquí parcial 2, o sea, primero se deriva respecto a la coordenada 2, vale, más aquí x2, x1, o sea, punto, o sea, que eso será u1, u2, parcial primero respecto a x, a ver, primero respecto a x1, luego respecto a x2, ¿vale? Y luego u2, u2, parcial, o sea, derivada segunda de x2 al cuadrado. Vale. Bueno, entonces dejadme que aquí me ponga una señal porque este término voy a hacer referencia a él unos cálculos más tarde. Pero aquí podríamos o podemos ver que se repite un cierto patrón y decir que la derivada segunda de g respecto a t, pues podríamos ponerlo como un sumatorio, pues tengo, o bueno, en concreto dos sumatorios, uno desde igual a 1 hasta 2 y otro desde j igual a 1 hasta 2 de segunda derivada de f respecto a x y xj por u y uj. Vale. Lo que pasa que para este caso en el que solo tenemos dos variables, pues esta fórmula nos queda así más o menos manejable y compacta, pero en el caso en el que tengamos dos variables más, ya esto se hace un infierno. O sea, ya poner aquí abajo una derivada respecto a xy, otra respecto a xj, otra respecto a xk y otra respecto a x sub lo que sea, multiplicado por otros cuatro términos aquí arriba, ya eso es inviable para trabajar, ¿vale? Entonces, bueno, que sepáis que esto lo podemos compactar así, o sea, solo por curiosidad, pero que nosotros, o sea, esto vamos a dejarlo aquí como una anotación, por si acaso en algún cálculo esto sirviera, pero nosotros vamos a ir por otro camino, que va a ser el siguiente. Vamos a coger aquí y vamos a sacar factor común por la izquierda a u1, entonces este término va a quedar como u1 segunda derivada de f respecto a x1 al cuadrado más, y este le vamos a dejar, y en concreto el último término también, y nos vamos a venir a este en concreto porque u1 lo estamos sacando por la izquierda y aquí u1 está por la izquierda. Aquí veis que está por la derecha. Entonces, bueno, el producto de números es conmutativo, pero el hacerlo de esta forma,
va a hacer que ahora cuando reestructure esto como una matriz, pues la matriz que aparezca es la matriz hessiana. Porque en el caso de sacar en el término que voy a poner a continuación U1 de este, nos quedaría la matriz hessiana con este término y este intercambiados de posición. Y esa no es la matriz hessiana. Si la función es diferenciable, pues es el mismo término, porque eso indicaría que además la matriz es simétrica y daría igual, porque una matriz simétrica es igual a su traspuesta, pero por darle generalidad vamos a hacerlo bien. Entonces, el término que vamos a dejar aquí pues es este, que va a quedar multiplicado por U2 y es parcial, o sea, derivada segunda respecto a f, parcial x2, parcial x1. Vale. Y luego vamos a añadir otro término que va a ir multiplicado por u2 y este va a ser, pues como lo sacamos por la izquierda, va a ser este término de aquí, u1, segunda derivada de f respecto a x1, x2 y luego u2 parcial, y de hecho aquí se me olvidó poner un más, vale, parcial, o sea, derivada segunda respecto a x2 al cuadrado. Vale. Bueno, pues ahora una cosa que podemos hacer es sacar la función f como factor común. Esto se puede hacer y dejar estos paréntesis como si fuera un operador. Un operador que va a actuar todo él sobre la función f de esta forma. O sea, pondremos aquí un corchete y aquí otro corchete y dejaremos la función aquí esperando, pues en concreto la función que depende de x, o bueno, o la función, en realidad esta es la función compuesta de f con rpt. Vale, pues ya estamos llegando a un resultado, queda muy poquito. Vemos que si sacamos factor común, o sea, dejamos esto en forma matricial este, como esta matriz fila dada por este término en una componente y este otro término en la otra, ¿vale? Así, donde esto es una matriz, pues como veis que no he puesto este U1 y este U2, pues lo pongo ahora como una matriz columna, o sea, en forma de vector. Y todo esto en F compuesto con R. Vale. Pues aquí también veis que se van repitiendo este U1 y U2 y aquí también. Por lo tanto, a esto lo podemos sacar como un vector fila por la izquierda y organizar estas componentes en la matriz hessiana. Porque veis, si saco U1 y U2, pues U1, o sea, imaginaos que pongo aquí el U1, U2 como fila, pues U1 por este término, pues nos da todo esto, U2 por este de aquí nos da este, y luego otra vez este por este de aquí nos da este, y U2 por el último nos reproduce este término. Por eso he sacado factor común de esa forma para que aquí me quedara el que tiene que ir, que es este término de la matriz hessiana. Entonces vamos a organizar eso pues como igual necesitamos poner un corchete, aquí U1 y U2 puesto como una matriz fila, aquí en medio la matriz hessiana, voy a hacer un copia-pega, que por eso la dejé por aquí, pues sabía que la iba a necesitar luego más tarde. Y por aquí el vector columna, vamos a ponerlo un poco más largo, U1, U2. Y todo esto aplicado sobre la función compuesta, que bueno, pues como
como a ver, no me cabe, voy a copiar esto un poco, voy a llevarlo un poco para la izquierda. Vale, ahora sí. Y todo esto aplicado a la función compuesta f de r de t. Muy bien. Vale, entonces voy a borrar hasta donde me he dejado la marca, esta de aquí, que os he avisado antes. Voy a, toda esta fila la voy a mantener. Ya la fórmula esta la borro porque, bueno, la voy a dejar simplemente por si acaso. Y voy a dejarme el resultado este matricial, o sea, voy a borrar todo esto de aquí en medio. Vale, entonces aquí es donde yo quería llegar. Para empezar, que esta forma de multiplicar dos matrices que son un vector, o sea, ponerlo primero traspuesto, luego una matriz 2 por 2 y luego en forma de matriz columna el mismo, esto se llama una forma cuadrática. Y esto es la forma en la que en la serie de Taylor, si lo ponemos al estilo matricial, hay que poner el término de orden 2. Lo que pasa que, bueno, aquí delante, pues ya sabéis que va un término que es 1 entre 2 factorial, ¿vale? Pero bueno, o sea, luego si acaso, pues vemos un ejemplo. Y aquí, al hacer el copia-pega de la matriz hessiana, se me había olvidado que ya he sacado fuera la función f, por lo tanto, esto tengo que quitarlo, ¿vale? Y ahora ya está correcto. Bueno, entonces, aquí a lo que hemos llegado es a dos resultados. Uno, la derivada primera de g, que es el gradiente por el vector r este derivado. Bueno, pues ¿esto qué es? Aquí, si en vez de ponerlo con x punto, lo pongo con la u, como lo hemos llamado, u1 y u2 en ambas en una coordenada y en otra, pues esto lo que es lo siguiente. Es, dejadme que ponga u1 primero, derivada parcial de f respecto a x1 más u2 derivada parcial de f respecto a x2. Vale, si yo quiero hacer lo mismo, sacar la función fuera, como si todo esto fuera un operador, pues lo pongo, digo que saco aquí f de r de t y entonces borro esta f. Vale. Bueno, pues si os dais cuenta, lo que tenemos aquí abajo es exactamente lo mismo, porque esta forma, esta expresión matricial, pues ya os había dicho que hemos llegado a ella a través de esta de aquí. Y esta de aquí no es más que, voy a poner aquí un igual y pongo el mismo símbolo, como que continuamos a partir de aquí. Pues esto es exactamente lo mismo si sacamos la f que poner esto elevado al cuadrado. O sea, podéis hacerlo vosotros y comprobarlo. Ya no me voy a detener yo en este cálculo para ir más rápido. ¿Vale? O sea, esto hay que elevarlo al cuadrado. Y este operador, pues no es más que hacer el producto escalar del vector u, como nosotros lo hemos definido, por el gradiente. Y a esto multiplicárselo a la función compuesta. ¿Y qué es este paréntesis? Pues este paréntesis es una derivada direccional de toda la vida. Aplicado sobre una función, pues estamos calculando cómo cambia la función a lo largo de la dirección u, ¿vale? O sea, esto ya lo vimos en el capítulo de derivada direccional. Por lo tanto, esto de aquí, igual hemos llegado a que es el vector u, producto escalar, con el gradiente, pero elevado al cuadrado y aplicado sobre la composición de f compuesto con r.
Por lo tanto, hemos sacado un patrón en el que si la primera derivada es lo mismo que esto y la segunda derivada es lo mismo que esto, pues podemos generalizar que la derivada de g de orden n pues es simplemente elevar este operador derivada direccional a la potencia n y aplicárselo a la función compuesta. Así que voy a borrar todos los cálculos intermedios y voy a dejarme los que necesito. Vale, entonces lo que os estaba diciendo es que si yo siguiera calculando más derivadas, llegaríamos a extrapolar un patrón en el que la derivada enésima de g que depende de t, pues es el producto escalar de u por el gradiente, o lo que es lo mismo, la derivada direccional elevado a la potencia enésima de f compuesto por rt. Vale, donde este paréntesis, que eso sí que lo he borrado y eso sí que tiene que quedar claro, esto es u1 por la derivada respecto a x1 más u2 derivada respecto a x2, ¿vale? O sea, una derivada direccional. O sea, una derivada direccional, solo el operador, ¿vale? A todo esto, o sea, esto hay que aplicárselo a una función, ¿vale? Bueno, pues vamos a como g de t es una función de escalar, de variable escalar, o sea, nos saltamos al componer f con g y incorporar la imagen de R en el dominio de F, pues nos estamos saltando este espacio vectorial R2 intermedio y estamos yendo de R a R. Por lo tanto, G es una función de una variable de toda la vida y vamos a poder hacer su serie de Taylor. Vale, y la vamos a centrar en t igual a 0. Así que vamos a poner la función g de t como en una serie de Taylor, pues esto será g en 0 más g' en 0 por t más 1 entre 2 factorial, que es 1 entre 2 por la segunda derivada de g en 0 por t al cuadrado y así el resto de términos. Bueno, pues vamos a sustituir los términos que ya tenemos calculados, o sea, g en 0, g' en 0 y g' en 0. Entonces, bueno, no los tenemos calculados expresamente, pero bueno, tenemos tanto g de t como su primera derivada y su segunda derivada, así que pues vamos a ponernos a ello. Entonces, a ver, g en 0, ¿qué es? Vamos a ponerlo por aquí arriba, que tenemos un espacio. G en 0, pues G es esto, es f que depende en su primer argumento de x1 de t, donde tendríamos que poner, o sea, esto es igual a f de x1 de 0 y f de x2 en 0. Entonces, x1 evaluado en 0, o sea, nos venimos aquí, pues si sustituimos t por un 0, esto es un 0, se cancela este término y nos queda este de aquí, o sea, x0 en 1. Y si hacemos lo mismo en x2, la evaluamos en 0, pues este término es un 0, se cancela y nos queda este otro aquí. Por lo tanto, g en 0, pues es f de x0, la componente 1, x0, la componente 2. O sea, es de alguna manera, ¿sabes? Por decirlo de alguna manera, este vector. O sea, x0 la componente 1, x0 la componente 2 es este vector porque aquí es lo que hemos hecho, separarlo en sus dos coordenadas, ¿vale? Entonces, esto es f de x0 vector. Vale. Luego, g'
evaluada en 0, pues g' hemos visto que es esta derivada direccional por f de r, pero ahora r está evaluado en 0. Y exactamente igual que aquí arriba, o sea, como f de r es g, ¿de acuerdo? Así esto es g de t, pues acabamos de ver que g en 0, que es esto, pues es f evaluado en x0. Por lo tanto, aquí tenemos u producto escalar el gradiente por f en x0. Y con la segunda derivada de g, pues va a pasar más de lo mismo. Ahora tenemos u producto escalar por el gradiente al cuadrado por f de r en 0, y f de r en 0 pues es f de x0. O sea que tenemos esto de aquí. Al cuadrado por f de x0. Vale, pues lo que vamos a hacer es simplemente sustituirlo aquí. G de t pues es f de r de t. Pero ahora vamos a hacer un sutil cambio y decir que al final r de t, que aquí lo hemos definido, era x0 más u por t. Por lo tanto, aquí tendremos f de x0 más u por t, pues esto es igual a f de x0 más este término de aquí, que voy a hacer un copia-pega para no escribirlo todo el rato, más este término por elevado a 1 aplicado a f de x0 más y por t, que no se nos olvide, o sea, todo esto va multiplicado por t, más un medio de este término elevado al cuadrado sobre f de x0 y por t al cuadrado, y esto pues continuaría hasta el infinito. Vale, pues lo que vamos a hacer ahora es evaluar nuestra función en t igual a 1. Entonces, de esta forma, pues va a desaparecer aquí t, aquí también va a desaparecer, y aquí también va a desaparecer, y en todos los términos, porque son todo potencias de t, pero potencias de 1 en definitivo. Vale, y ya el siguiente paso, que va a ser el último, pues es darnos cuenta que teníamos que aquí arriba que r de t lo hemos definido como x, o sea que x es igual a x0 más u por t. Vale, pero como t es igual a 1, pues esto implica que x es igual a x0 más u, y u es igual a x menos x0. Entonces, haciendo este cambio, en esta igualdad que nos ha quedado, pues tendremos que f de x0 más u, pues eso es f de x vector, es igual a f de x0, pues este lo dejamos tal cual, más u por el gradiente, pues esto abrimos aquí un corchete, y u que es x menos x sub 0. Por lo tanto, vamos a tener x menos x sub 0, producto escalar, el gradiente
cierro corchete y esto aplicado, o sea, a la función f y evaluado en x0, más un medio de aquí exactamente lo mismo, o sea, sustituimos u por x menos x sub 0, lo multiplicamos por el gradiente y va elevado al cuadrado. Y luego aplicado sobre f y evaluado, aquí por cierto arriba he borrado y se me ha olvidado poner estos puntitos, vale, aquí f, x0 y aquí puntos suspensivos. Bueno, pues ya hemos llegado al resultado final, tenemos una forma de expresar, o sea, esto si lo compactamos, a ver que borre un poco por aquí. Vale, aquí esto rosa que tenía ya no me hace falta. Entonces tenemos una forma de expresar una función de variable vectorial como un sumatorio que le vamos a poner desde n igual a 0 hasta infinito de este producto escalar elevado a potencia n aplicado sobre la función f evaluada en un x0, o sea, primero se aplica y luego se evalúa, ¿vale? Y esto dividido entre n factorial. Y si os dais cuenta, pues esto es la misma fórmula de la serie de Taylor de una variable, pero puesto en forma vectorial con unas sutiles diferencias que nos garantizan pues, que vamos a saber cómo luego desarrollarlo. Porque ahora lo que tenemos que hacer primero es el producto escalar entre el vector y el gradiente y luego ya el desarrollo que quede, que van a ser cosas del estilo algo más algo, con unas derivadas por ahí, ya todo eso lo elevamos a la potencia que corresponda en cada término. Entonces, esto es muy ilustrador pues porque nos soluciona el problema que teníamos al principio, que no sabíamos si multiplicar primero el vector x menos x0 consigo mismo y luego con una matriz que tampoco sabíamos cómo montarla más allá de dimensión, o sea, de la matriz diferencial de orden 2, etcétera, pues ahora lo tenemos. Y aquí lo que os decía pues es que en el término 2, como veis, si lo ponemos en forma matricial, o sea, el primero es el gradiente, esto, pues bueno, si queréis siempre para no poner el gradiente podéis poner la matriz D, pero este término aplicado sobre la función es esto de aquí y es esta forma cuadrática, que es la que os decía que en el término 2 de la serie de Taylor de funciones escalares, pues aparece la matriz hessiana. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, y otra cosa es que esto pues podéis elegir entre expandir la serie así o expandirla con la forma de estos cacharros de la derivada direccional, ¿de acuerdo? Pues esto en el caso que convenga, pues se define el vector u como x menos x sub 0 y a tirar millas, ¿vale? Entonces lo que os digo es, voy a borrar y vamos a calcular el término de orden 3 para que veáis lo que yo os decía de que ya es imposible poner ese término en forma de matriz y que tenemos que recurrir ya al cálculo tensorial. Pero que, por suerte, los términos de orden superior a 2, inclusive el mismo término de orden 2, en los cálculos en física no suelen ser muy necesarios, ¿de acuerdo? Porque como siempre trabajamos con cosas, con cantidades infinitesimales y tal, que son las que dan juego, pues tened en cuenta que cuando este vector x menos x0 elevado a una potencia n, pues x tiende a x0, pues eso es un número muy pequeño. Si encima lo elevamos a una potencia, pues es un número todavía mucho más pequeño. Por lo tanto, términos mayores que 2, generalmente en los cálculos que se suelen hacer en física, pues son despreciables y se les engloba en una función que se le llama la función
la función O de orden, que depende del módulo de estos vectores de x menos x0, que a veces se le suele llamar h, y esto pues muchas veces aparece después del término de orden 2 en la serie de Taylor, ¿vale? Como queriendo decir que están metidos aquí los infinitos términos ulteriores y que tienden a cero. Tienden a cero si x tiende a x0. Esto es muy importante. Bueno, pues eso, vamos a borrar y vamos a hacer el cálculo del término de orden 3. Vale, entonces, lo que os decía es que el término de orden 3, pues aquí tendremos una serie de términos antes. Tendremos 1 entre 3 factorial por esto de aquí. Voy a hacer un copia-pega. De hecho, voy a utilizar esta versión de la serie de Taylor porque me va a venir mejor. Esto elevado al cubo y luego aplicado sobre la función en x0. Vale. Entonces, este término ya me centro solo en él, ¿vale? Para no estar poniendo todo el rato los puntos suspensivos delante. Esto va a ser 1 entre 3 factorial por... esto es u1 derivada respecto, aquí lo teníamos, respecto de x1 más u2 derivada respecto a x2. Esto para funciones de dos variables, ¿vale? Entonces, todo esto al cubo y aplicado sobre la función y luego evaluado en x0. Vale, pues nada, pues vamos a elevar esto al cubo, que utilizando el binomio de Newton, pues esto es el cubo del primero y vamos a ponerlo como u1 por u1 por u1, ¿vale? Es tercera derivada de x1 respecto a x1 al cubo, más 3 veces el cuadrado del primero, o sea, 1 al cuadrado, ahora modifico esto por el segundo, y esto entonces va a ser derivada tercera, perdón, de y aquí, perdón, que me he equivocado, que con tanto índice ya... Esto es u2, vale, entonces aquí tenemos que derivar en esta posición respecto a 1 dos veces y luego respecto a x2, ¿vale? Más 3 veces u1, u2 al cuadrado, tercera derivada, y ahora respecto de x1 y x2 al cuadrado, ¿vale? Más, sí, tercera derivada de x2 al cubo y todo esto aplicado a f. Vale, voy a venirme aquí a la otra línea. Esto de aquí es porque con cada, lo de estos términos, porque con cada u sub lo que sea va una derivada. Pues con 1 la de la variable 1, con 2 la de la variable 2. Entonces, elevar 1 al cuadrado es hacer dos veces la derivada respecto a x1 y al multiplicarlo por u2, pues se le añade la derivada respecto a x2. Y en total, pues quedarían tres derivadas. Dos respecto a la coordenada 1 y una respecto a la coordenada 2, ¿vale? Así en esta... O sea, esto es lo que... por eso se añade este término. Vale. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es separar esto, este que tenemos bien. Así que le dejamos. Pues vamos a separar estos tres de la siguiente forma. Vamos a poner u1 por u1 por u2, tercera derivada respecto, o sea, dos veces respecto a 1 aquí y una respecto a 2, que la que primero se aplica es la de 2. Luego vamos a poner u1, u2, u1 y aquí vamos a tener tercera derivada de x1, x2,
x1, o sea, primero respecto a 1, luego respecto a 2 y luego otra vez respecto a 1. Y luego la única posibilidad que nos queda de combinar estos tres factores, que es pues, poner u2 aquí primero, por u1 y por u1, y tercera derivada de x2, x1 dos veces. Vale. Y luego este otro término de aquí, pues va a ser algo muy parecido. Voy a ponerlo por aquí abajo para no quedarme aquí a medias. Entonces aquí lo que vamos a tener es u1, u2, u2 por tercera derivada de respecto a 1 y respecto a 2 dos veces, más u2, u1, u2, tercera derivada respecto a 2, respecto a 1, respecto a 2, más u1, u2, u2, tercera derivada respecto a x1, x2 dos veces. Y ya solo nos queda la última, que es tercera derivada respecto de x2 al cubo. Vale. Entonces, a ver, estas coordenadas, o sea, el producto de estas coordenadas entre sí, esto, pues cuando sustituyamos u por x menos x sub 0, pues esto tendrá su equivalencia, pero a lo que nosotros nos importaba era cuál era el homólogo de la matriz hessiana y de la matriz diferencial en el tercer término, entendiendo pues como que la matriz diferencial era la de término 1, que era el gradiente, bueno, era derivada respecto a x1, derivada respecto a x2. Esto puesto como una matriz fila, en el término 2 ya es una matriz cuadrada, pues ¿qué matriz era la del término 3? Bueno, pues veis que estos términos azules, cuando aquí le metamos la función, que se me ha olvidado poner que esto es la función y luego evaluado en x0, pues en estos términos azules son los que habría que colocar en esa supuesta matriz. Y lo que vemos es que no hay forma de poner una matriz cuadrada o una matriz al menos que tenga dos columnas para que pueda ir multiplicado a un vector de 3 filas una columna, que es el vector, bueno, o sea, perdón, de 2 filas una columna, que es el vector x menos x0 en dimensión 2. Entonces, este término, pues si llamamos, como os he dicho, a este primero, como derivamos 3 veces respecto a 1, pues d1, 1, 1, a este, pues d1, 1, 2, a este de aquí d1, 2, 1, haciendo referencia en el orden que derivamos respecto a cada una de las coordenadas. Este de aquí es d2, 2, 1, 1. Este de aquí d1, 2, 2. Este de aquí d2, 1, 2. Este de aquí d1, 2, 2. Y este de aquí d2, 2, 2. Pues la única forma que tenemos de colocarlo es esta. Y voy a borrar porque si no, no me va a caber y ya no os preocupéis porque no necesitamos más este cálculo. Pues aquí lo tenéis. Sería algo de este tipo. Sería como una especie de matriz tridimensional donde, pues por ejemplo, este término de aquí es el que os he dicho, pues derivamos primero respecto a la coordenada 1, luego a la 2, luego a la 1, pues este es derivada 3 veces de la función respecto a x1, x2, x1 y luego esto evaluado en x0. Pues este es este término de aquí y así con cada uno de ellos. Lo que pasa que es lo que os decía al principio del vídeo, que no hay definida una operación respecto a tal objeto visualizado así de esta forma. Entonces no podemos poner a partir del término 2 la serie de Taylor en forma matricial.
tenemos que utilizar estas herramientas del cálculo y apañárnosla, pues bueno, sabiendo que luego el término de orden 4 pues ya sería un objeto en 4 dimensiones que no podríamos ni colocar en una pizarra los términos, pero aún así esos términos los tendríamos identificados con los subíndices puestos a estas Ds. Así que nada, espero que os haya gustado este capítulo, que es, a mi parecer, uno de los más bonitos que tiene esta lista de reproducción. Y pues nada, nos vemos en el siguiente.